El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron. Y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaba de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ella un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Pues ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Bueno, seguimos con la aventura de la resurrección. Seguimos tratando de entender todos estos signos, todas estas manifestaciones y cómo en nuestra vida se aplica, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que significa. Para nosotros hemos hablado de la resurrección, hemos hablado de ser testigos de la resurrección, hemos hablado de la adoración, hemos hablado de la contemplación, hemos hablado de cómo el Señor a través de signos y prodigios está manifestando esta acción liberadora que Jesús ya venció. Él ya venció todo lo que de alguna manera en nuestra vida es obstáculo, es prueba, es dolor, es sufrimiento. Él ya venció. Entonces, si Él ya venció y estamos con Él, sabemos cómo termina la historia. Hemos meditado sobre esto, cómo termina todo. Pues un cristiano, un católico que vive su fe en la resurrección, pues no es lo mismo presentar una batalla, y lo compartía hoy, compartía con mis hermanos el jueves ahí en la conferencia. Estamos en una guerra. Y tienes que presentar batallas, diferentes momentos de lucha. Pero no es lo mismo presentar una batalla sabiendo que ya al final, aunque perdieras una batalla, la guerra ya está ganada. Entonces, la fuerza y la capacidad que tiene uno para enfrentar esas batallas, pues es diferente a aquel que no sabe lo que se le presenta, no sabe lo que está sucediendo y ve toda esa realidad que está enfrentando, esa batalla que se le hace sumamente difícil e imposible de salir adelante. Se hunde, se deprime. Un católico, cuando sabe que ya la guerra está ganada y que Jesucristo ha vencido, que Jesucristo ha resucitado y que sí, vamos a enfrentar nosotros batallas diarias, y no las venceremos, otras perderemos, pero si perdemos esa nos levantamos porque sabemos ya cómo termina esta historia. Pero es muy interesante cuando hay un planteamiento de la resurrección. El primer planteamiento de la resurrección es que a partir de esa experiencia, todo lo que yo haga tiene que ser testimonio de la resurrección, tanto lo extraordinario como lo ordinario. Y es en el planteamiento que se les hace a los discípulos. Recuerden que hemos meditado la sanación del hombre paralítico desde nacimiento.
y cómo veamos cuando Pedro le dice, míranos, y que las expectativas, hablamos también de las expectativas, qué es lo que espero yo de Dios, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis expectativas? La liberación, la sanación, la solución de mis problemas, y como muchas veces esas expectativas no se llenan, no son las que yo quisiera. Yo espero esto, yo espero aquello, y el Señor te da todo menos lo que tú esperas, porque Él sabe lo que necesitas realmente. Entonces veíamos esas expectativas y cómo el Señor sana a un enfermo, cómo el Señor, cuando los discípulos de Emaús que están esperando la resurrección, que estaban esperando que se venciera el imperio romano, y lo dicen ellos, es que nosotros esperábamos que se fuera restaurado, pero lo mataron, así como que, y el Señor obviamente viene a dar algo muchísimo más grande que la destrucción de un imperio. Viene a liberarte en tu alma, en tu interior, para que tú a través de eso vayas transformando tu mundo, vayas transformando tu vida, vayas siendo ese hombre, esa mujer que sane su corazón y que ayude a sanar a otros. Pero aquí viene el planteamiento. Pedro, junto con los discípulos, es cuestionado, ¿no? Porque se ha dado esta manifestación de la sanación, y pues ha habido conversiones, y dice aquí que unos 5,000 hombres habían abrazado ya la fe. Y esto pues para los judíos dice, pues esto ya está saliendo del control, ¿no? Eran 12 discípulos, ya un traidor, y ahora ya son 5,000. Pues esto inquieta a cualquiera, inquieta. Y es cuando van a ser cuestionados, son los sacerdotes, se da esta situación de que los meten a la cárcel, o los aprenden, los encerraron en la cárcel, y al día siguiente van a ser cuestionados. Se reunieron en Jerusalén los ancianos, escribas, sumos sacerdotes, Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y cuántos pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. Los llaman a Pedro y a Juan. ¿Con qué poder y en nombre de quién han hecho todo esto? Como que se nos pregunta, se nos cuestiona, ¿sí? Se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre para saber cómo fue curado. Sepan ustedes que todo el pueblo de Israel ha quedado en el nombre de Jesús. Y vuelve Pedro a decir, a quienes ustedes crucificaron. O sea, aquí, repito, pareciera, y lo meditamos días anteriores, ¿no? Parecía como que Pedro está ahí como cuchillito de palo, ¿no? Diciendo, es que ustedes lo mataron, es que ustedes lo... No es para que, así como que echar en cara para destruir, es para que reconozcas tus pecados, reconozcas tus errores y cambies, te conviertas, porque parte de la resurrección es un acontecimiento que marca nuestra vida, pero no deja no deja de haber en nosotros el pecado, y no puede haber la acción de la resurrección si primero no hay un arrepentimiento y un cambio. Obviamente vamos a seguir pecando, no es mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Sino en el sentido de que pues vamos a seguir pecando, pero tenemos que seguirnos arrepintiendo, tenemos que seguir haciendo conciencia de que la regamos y levantarnos para aceptar la resurrección. Pero aquí lo que me llama hoy la atención en este texto, que está precioso, es el testimonio, en nombre de quien hacen las cosas. Aquí mi querido Juan y Pedro, o Pedro y Juan, lo dicen, en nombre de Jesucristo se hace esto. O sea, en nombre de Jesucristo se obró este milagro. Y aquí es donde empieza a ser uno testigo de la resurrección. Todo lo que hago, ya lo hago en función de lo que Cristo ha hecho por mí. Entonces, obviamente sería ideal que solamente cosas buenas salieran de nosotros. La miseria del hombre es grande y pues vamos a echarle ganas, ¿qué les parece? Vamos a rifarnos el alma y el físico y todo para tratar de dar lo mejor de nosotros a los demás, para tratar de ser testigos de Cristo. Y cuando se nos pregunta, oye, ¿por qué haces esto? Porque Cristo resucitó. Porque Cristo ha marcado mi existencia. Y a nombre de este Jesús que ha resucitado, yo te ayudo. A nombre de Cristo que ha resucitado, yo te amo, yo te perdono, yo te sirvo, yo esto, yo aquello. O sea, hay que dar razón. ¿Por qué? ¿A nombre de quién? ¿Por qué estás haciendo el bien? ¿Por qué estás tratando de superarte? ¿Por qué ya dejaste el vicio? ¿Por qué ya no eres así con los demás? ¿Por qué ya no criticas? O al menos estás tratando de cambiar. Se te va a preguntar.
O simplemente a lo mejor ya te conocieron haciendo cosas buenas. No te conocieron a lo mejor en tu vida pasada. Oye, pero qué bien, qué bueno eres. Hay que dar razón en la resurrección de Cristo. A nombre de Cristo resucitado, a quien yo crucifiqué con mis pecados, es que estoy haciendo esto. Es lo maravilloso. Es cuando Pedro y Juan dicen, es que no es por nuestra virtud, no es por nuestro poder, es por el poder del crucificado, del resucitado, que se están haciendo estas maravillas, que se está manifestando esta, pues no sé, esta fuerza increíble del amor de Dios, del poder de Dios, que va a transformar completamente todo nuestro ser, ¿sí? Y es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y se ha convertido en la piedra angular. Ninguno puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los no hombres por el que debamos nosotros ser salvados. Entonces ahí es donde empieza un elemento hermosísimo de ser testigo de la resurrección. Todo lo que haga hay que hacerlo porque Cristo ha resucitado. Y cuando se nos pregunte, y esto es algo lógico, cuando tratamos de vivir en la luz, cuando tratamos de hacer las cosas bien, y cuando incluso pues no somos o tratamos de no ser parte de esa cultura de la muerte. Oye, ¿por qué tú? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque Cristo ha resucitado. A nombre de Cristo que ha resucitado es que yo hago esto. Esta es la clave, la pieza importante que lleva a cada uno de nosotros a esta experiencia del amor de Dios. Y hay un elemento también que nos presenta el Evangelio. En el Evangelio se nos presenta una actividad normal, cotidiana, que realizaban los apóstoles, ser pescadores. Voy a pescar, dijo Pedro. Nosotros vamos contigo. Y viene esa experiencia de estar pescando, que no pescan nada. Y entonces Jesús se aparece, les dice que tiren las redes, y viene esa pesca otra vez, una pesca milagrosa. Y Pedro, pues en esa confianza, en ese amor, en ese, no sé, también sentimiento de culpa, yo no sé, se avienta, ¿no? Es el maestro, le dicen, y se avienta a nadar. Viene esa experiencia de lo que tú hacías antes, pescador. Ahora vas a ser, pero precisamente pescador, pero bajo las órdenes de Dios. ¿Sí? No quiere decir que tal vez tengas que dejar, a menos que seas llamado a la vida consagrada, pero si no, pues ahí donde tú estás, en tu vida matrimonial, en tu trabajo, empezar a hacer lo que hacías, pero ya bajo la dirección y la acción de Dios. Ahí esas veces que tú lo hacías sabiendo que esto era lo correcto, pues bueno, lo hago. Pero ahora ya, cuando descubres que es en nombre de Cristo, es cuando uno se avienta y deja todo. Y Pedro obedece sin saber quién es. Y empiezan a pescar grandes cosas, descubre quién es y se avienta. Cuando el Señor entra en nuestras vidas, muchas veces nosotros estamos en nuestra vida cotidiana, ya retomamos nuestra escuela, nuestro trabajo, retomamos todo, pero ya no es lo mismo. Desde esa experiencia de la resurrección ya no podemos actuar igual. ¿Qué tenemos que hacer? Pues simplemente aprender a escuchar y descubrir la presencia de Dios y sí, aventarnos a estar con Él. Ese aventarse en el mar implica muchos aspectos, que es precisamente a veces esa inseguridad, ese miedo, ese movimiento de las olas, pero que de alguna manera saber que está el Señor en la otra orilla o está en la orilla. Entonces da la fuerza. Vayan, traigan peces. Y Pedro solito se aventó a mover toda la red con todos esos pescados. ¿Cómo es necesario dar testimonio de lo que hago? Lo hago porque Cristo ha resucitado. Esa es la fuerza, esa es la alegría, esa es la motivación que tenemos a hacer las cosas y dar testimonio de ello. Y por otro lado, es que lo que estoy haciendo normalmente ahora, voy a seguir haciendo lo mismo, pero ahora
en nombre de Dios. Y sí, probablemente se den manifestaciones extraordinarias, pero no es la pesca milagrosa lo importante. Lo importante es quién me dijo que lo hiciera. Correr siempre hacia Él. No quedarnos en, ay, los peces, ay, mucho. No, no. Ir siempre a la fuente de toda la bendición, a la fuente de todo milagro, a la fuente de la salvación, a la fuente del amor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pedro se avienta, no le importan los peces, no le importa la pesca milagrosa, Él es pescador. Le importa quién le ordenó que hiciera eso. Y eso es lo importante para nosotros. Así es que, por favor, no nos perdamos si hay señales, que bueno, son señales, pero aventémonos a seguirlo a Él, a buscarlo a Él, porque si no, nos podemos perder en cosas que son buenas, pero no son la esencia. La esencia es esa búsqueda de Jesús en nuestras vidas, ahí en el trabajo, ahí en el mar, donde se presenta toda esa inseguridad, donde pues el pescador no tiene nada seguro, sino tiene que salir a buscar el pan, tiene que salir a buscar la seguridad que puede dar en un momento dado encontrar peces. Pero es aventarnos, salir de nosotros para empezar a buscar a Jesús resucitado que nos espera y que quiere y nos llama a hacer lo que estamos haciendo. A lo mejor, repito, si no es que Dios te llama a algo más, como la vida consagrada, la vida sacerdotal, pero hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, que esto sea lo que el Señor dice para con los discípulos, ¿no? Que va a ser muy interesante, que es el que Él quiere que nosotros nos preparemos, nos alimentemos, estemos con Él. El Señor dice, es la tercera vez que se aparece a sus discípulos. Estas apariciones no van a tener sentido hasta que no venga el Espíritu Santo que les da toda esa fuerza. Pero ya hay estos signos visibles en los discípulos de ese cambio, de esa búsqueda, de ese aventarse y seguir a nuestro Señor. Pues unámonos en esta intención, pidiendo por todos ustedes y por todas las personas que nos están siguiendo. También pido por el eterno descanso del Padre Antonio Mata, es un aniversario de que se fue a la casa del Padre.